Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar de cómo realizar cambios en mi vida. Imagínate que en este momento tú dices, quiero cambiar mi vida por completo. ¿Por dónde debo empezar? Bueno, si quieres empezar a cambiar tu vida radicalmente, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad. Este es el punto más importante. En Romanos 12:2, el Señor nos dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior, para que así sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Es esencial que tengas una filosofía centrada en Dios, en el amor, en la libertad, en la felicidad, como motores de cambio. También es positivo que observes la experiencia de vivir como el regalo más preciado que Dios te ha dado y quieras darte el permiso de intentar llegar al lugar que tanto anhelas. Es muy posible que en tu diálogo interior surjan muchos pensamientos limitantes que te van a hacer sentir estancado en la misma situación. Por ejemplo, creer que a determinada edad, pues ya es tarde para hacer los cambios. Mucha gente dice, ay, a mi edad. O pensar que debes de resignarte a tu situación porque es muy difícil realizar un cambio significativo a estas alturas. O porque consideras que es tu destino el que te ha condenado a estar donde estás. Yo siento que para alimentar tu propia convicción interior, una de las cosas más importantes no solamente quitar los pensamientos limitantes, también es importante que marques distancia emocional respecto de aquellas personas familiares o amigos que te desaniman con sus comentarios pesimistas, porque esos comentarios son solo un reflejo de su propia mentalidad. No dejes que esas ideas contaminen tu propia forma de observar la realidad. Actualmente estamos viviendo en el año de gracia. ¿Cuál es el año de gracia? Desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Y este año de gracia está marcado por la presencia del Espíritu Santo que derrama sus gracias santificantes sobre cada uno de nosotros, que son las que influyen muy positivamente en nuestras propias posibilidades de crear nuevas oportunidades. Recordándonos que no estamos solos, que contamos con Dios para empezar a cambiar. Aún en lo que parece imposible, el Espíritu Santo nos recuerda que Dios solo va a actuar con nuestra colaboración. Si tú pones tu casi nada, Dios pone su casi todo. Pero si tú no pones tu casi nada, Dios no puede poner su casi todo. O como diría San Agustín, el que te crió sin ti, no te puede salvar sin ti. Por eso, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues poner tus ideas en orden. Dios es Dios de orden. En el desorden es imposible hacer cambios. Es determinante que pongas tus ideas en orden, porque en una situación de este tipo, cuando quieres cambiar de rumbo tu vida,
pasan tantas reflexiones, pensamientos por tu mente y tu corazón en un solo día, que en realidad tu mundo interior va a vivir en un estado caótico. Si deseas un cambio, tienes que concretarte más esta idea. Lo primero que tienes que hacer es poner en orden tus prioridades. Dios no promete en balde, siempre cumple sus promesas. Si tú buscas el reino, si haces esto tu prioridad, Él se va a hacer cargo de tu añadidura. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, esto significa que tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. O sea, básicamente tenemos que buscar la salvación, la santificación, que son inherentes en el reino de Dios, porque valen más que todas las riquezas del mundo. Muchos me preguntarán, ¿esto significa que debo descuidar los deberes cotidianos y lógicos que ayudan a mantener nuestra vida? Ciertamente no. Pero para el católico debe haber una diferencia en nuestra actitud frente a ellas. Si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, buscando la salvación, la santificación, viviendo en obediencia a Dios y compartiendo las buenas del reino con otros, entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos como prometió. Y si ese es el arreglo, ¿dónde queda la preocupación? Bueno, eso sí, has aprendido en tantos años de conocer a Dios a confiar en Él. Yo ya tengo 50 años de misionera. Empecé a ser misionera soltera. Luego me casé y gracias a Dios tuve 2 niñas preciosas. Yo cada fin de semana tenía misiones y aparte pequeñas comunidades de crecimiento toda la semana. Mi familia y toda la gente que me rodeaba me criticaba muchísimo. Primero cuando era soltera, porque me iba a misiones teniendo a mi papá enfermo y era la única soltera que quedaba de mi familia y me decían, es que tu primera obligación es cuidar de mi papá. Después me decían, tu primera obligación, primero tu casa, tu familia, tus hijas y luego todo lo demás. Cuando volteo para atrás, le doy tantas gracias a Dios de no haber hecho caso a toda esta gente. Siempre busqué primero el reino. Y mi papá, que se quedó inválido porque tenía arteriosclerosis cerebral, conforme yo iba a misiones, volvió, se sanó, a pesar de que su enfermedad consideraban que era incurable, y mi papá volvió a caminar, volvió a quedar sano físicamente. Gracias a Dios, volteó para atrás y mis hijas, según esto que yo había descuidado, según toda la gente, por andar en las cosas de Dios. Fíjense qué curioso. Son las niñas, bueno, son unas mujeres maravillosas, una de 33, otra de 35, casadas por la iglesia, profesionista, una con 3 hijos, otra con una niña, con unos yernos maravillosos. Y de veras, aprendí que qué bueno que le dejé a Dios mi añadidura, porque si yo la hubiera tomado, cuando veo a todos los que me recomendaron que primero la añadidura y luego Dios, desgraciadamente sus familias muy mal, tienen hijos o hijas homosexuales, lesbianas, en unión libre, no, horrible. Yo siento que de verdad tenemos que aprender a creerle a Dios, a dar pasos en fe. Tú déjale a Dios la añadidura. Lógico, esto no significa que descuides tus cosas más importantes, o sea, como tus quehaceres, atender a tus hijos, a tu pareja, etcétera, pero dándole la prioridad a Dios. Pero ¿cómo podemos saber si verdaderamente estoy buscando el reino de Dios? Pues yo creo que te tienes que preguntar algunas cosas para descubrirla. A ver,
¿dónde principalmente inviertes tus energías? ¿Inviertes todo tu tiempo y dinero en artículos y actividades que seguramente perecerán o en las cosas de Dios? Los creyentes hemos aprendido realmente a poner a Dios en primer lugar y podemos descansar en esta dinámica santa y entender que todo lo demás nos será dado por añadidura. Mucha gente se justifica, es que no pude ir a misa el domingo, no rezo el rosario, no oro, es que no tengo tiempo, de verdad no tengo tiempo para Dios. ¿Será esto cierto? Séneca, un filósofo antiquísimo, diría, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Dios ha prometido proveer, supliendo para cada necesidad. En Filipenses 4:19 dice, Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Ciertamente, yo trabajaba muchísimo en las cosas de Dios, ahí no tenía ninguna ganancia económica, pero aparte trabajaba como psicoterapeuta. Y ustedes me dicen cómo te alcanzaba el tiempo para atender a tu pareja, a tus hijas, para ser psicoterapeuta, para andar en misiones. No sé, pero sí puedo creer que las 24 horas Dios me las convirtió en 48. De hecho, trata de hacer el intento. Empieza a tratar de ir todos los días en la mañana a misa. Bueno, si no, se te hace dificilísimo porque tus horarios, etcétera, rézate un rosario en la mañana y vas a ver cómo todo tu día empieza a ser diferente. Yo siento que muchas veces las personas y los criterios del mundo nos dan una idea muy diferente de lo que necesitamos. El tiempo de Dios, ocasionalmente, y creen mucha gente que dice, no, yo solo voy con Dios cuando necesito algo. Por ejemplo, podemos ver nuestra necesidad como riquezas o progresar en algo. Pero tal vez Dios sabe que lo que necesitamos realmente, y a veces le pedimos riquezas y no nos la da. Le pedimos compañía y a lo mejor nos da soledad. A ver, cuando esto sucede estamos en buena compañía. Hay que entender que los caminos de Dios no son los nuestros, nos dice Isaías. Dios amó tanto a Job como a Elías. Sin embargo, nos cuenta la Sagrada Escritura que Dios permitió que Satanás destruyera a Job, lógico, todo esto bajo su ojo vigilante, y dejó que la mujer malvada Jezabel quebrantara el espíritu de su propio profeta Elías. En ambos casos, Dios hizo que después de estas tribulaciones vinieron un tiempo de restauración y sustento. Tenemos que tener fe que después de la noche sigue el día. Es esa confianza en el completo reinado y gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Es esa confianza en su total cuidado y protección en donde nos tenemos que abandonar. Tenemos que creer, no pensar. Fíjate, si Dios cuida las aves del cielo y las aves del campo, ¿cómo no va a cuidar mucho más de nosotros, sus hijos? ¿Cómo no nos va a cuidar aquel que ganó con su propia sangre y a través del más profundo dolor nuestra salvación? Es la fe que sabe que Dios gobierna todo a su entorno y confía que nada pasará sin que pase en las manos del Señor. En Mateo 6:33 Jesús nos aconseja y dice, no te preocupes por el día de mañana, palabra de Dios. Nos dice que no nos preocupemos, que nos ocupemos.
que dejemos de llenarnos de ansiedad, que no nos aflijamos por el futuro. Tú ocúpate y déjale todo lo demás a Dios. Cada tiempo va a traer diversas exigencias y desafíos. Lo más importante es que camines con Dios y Él te va a dar la sabiduría y la fuerza para vencer, ya que tu futuro no es el enemigo. No tienes que ponerlo en manos del enemigo, porque acuérdate que tienes que estar y que estás en manos de Dios y Él tiene los mejores planes para ti. Lógicamente, eso sí, estás en gracia sin pecado mortal. Dios tiene planeado para cada uno de sus hijos lo mejor y en ese anhelo revela las verdades de su reino a través de su palabra por el Espíritu Santo. Por eso tengo que hacer un alto en mi vida, ser honesto conmigo mismo y entender que siguiendo mis planes, mi forma de hacer las cosas, no he podido ser feliz. Aceptarlo, dejar la soberbia y con humildad abrirme a conocer el plan que Dios tiene para mí y estar dispuesto a cambiar mis planes por los planes de Dios. Cuando yo era soltera, tuve un pretendiente que me trajo serenata. Y me acuerdo que en esa serenata cantaron esa canción que tenía en ese momento mucho auge de Vicente Fernández, de Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes entrar a la hora que tú quieras. Yo me quedé reflexionando y dije, no, yo las llaves de mi alma no se las voy a entregar a ninguna persona humana. Y fue entonces cuando entendí y me di cuenta que lo que venía haciendo con mi vida, según yo, quería hacer cosas muy buenas para mí, pero no me salían como yo esperaba. Y fue cuando vino mi conversión y le dije, Señor, aquí están las llaves de mi alma. Tú puedes entrar a la hora que tú quieras. Para mí fue una liberación maravillosa, porque pues de alguna manera yo quería controlar todas las cosas de mi vida y me di cuenta que eso era imposible. Y eso me desgastaba mucho emocional y físicamente. Cuando realmente le entregué las llaves de mi alma a Dios, las llaves de mi vida, de verdad, volteó para atrás. Y lógico, mi vida no ha sido así como un caminar entre flores. No, también ha habido espinas. Pero gracias a Dios, Él ha estado conmigo. ¿Qué es el segundo paso para empezar a cambiar? Debo dejar atrás mi pasado, mis errores, entender que el pasado solo sirve para aprender lecciones y perdonar, que no debo prestarle atención a las dudas que surgen en medio del camino en contra de la fe. Tenemos que ser como Pablo. En una de sus cartas nos dice, en Filipenses 3, 13 al 14, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Es difícil soltar el pasado, porque no se trata solamente de dejar ir a una persona, un trabajo, una situación. Es ante todo aceptar que ya no voy a ser la misma persona de ayer, que estoy cambiando. Soltar el pasado implica soltar una versión vieja de nosotros mismos para darle espacio a una nueva que nos representa, que ha evolucionado, que se ha permitido crecer. Y eso, aunque así dicho suena precioso, cuesta mucho trabajo porque nos da mucho miedo. A veces pensamos vivir como dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer.
Soltar el pasado duele. Salir de la zona de confort, enfrentar nuevos retos, renunciar a bienes menores por bienes mayores, es dejar ir algo que ya no está en mi vida. Ya sea una persona, un trabajo, un sueño, una etapa. En cualquier caso, te debes despedir de ese algo para siempre. Es un pequeño duelo. Sin embargo, el dolor eventualmente pasará. Debes atravesarlo y no solamente desaparecerá, sino que saldrás fortalecido. En cambio, si te quedas donde estás, terminarás destruyéndote lentamente. A veces estas cosas empiezan a funcionar como las adicciones. Es más fácil seguir como estamos que decidirnos a cambiar. Pero si no cambiamos, estaremos desperdiciando la corta vida que tenemos. No vale la pena enfrentar el dolor para tener una vida de más valor, de felicidad, de plenitud y de realización personal. Claro que sí. Despójate de todas las creencias que te han convencido de tus incapacidades y defectos. Limpia ese armario de creencias gastadas. Libérate de tu viejo yo. Conviértete en una pizarra en blanco. En esa pizarra no hay nada escrito ni proyectado. El viaje se inicia soltando en pasado. El tesoro empieza con el ahora. No hay nada malo en borrar tu historia. Hay un gran amor y respeto por todo lo que has aprendido hasta ahora. Pero el ahora debe estar en blanco y lo más importante, abierto a todas las posibilidades, sin restricciones, sin limitaciones, solo con la voluntad de experimentar, porque lo más importante no es lo que tú vas a hacer por Dios, es lo que Dios va a hacer por ti. Yo recuerdo mucho cuando era pequeña a una vecina que se cambió enfrente de mi casa. Era una familia formada de 9 hijos, el papá y la mamá. Una familia muy humilde, que con trabajos había logrado comprar ese terrenito y con mucho esfuerzo de toda la familia había logrado levantar con adobe, techos de tejabán. Y cuando estaban a punto de terminar de techar, se muere el papá. Y queda la señora viuda con 9 hijos que mantener. Pasó el tiempo y la señora, pues, lavando ajeno, planchando ajeno, trabajando de sirvienta. Los niños, como podían, iban y hacían mandados para ganar algo de dinero. Empezaron a terminar de construir un poquito la casa, pusieron un baño, una cocinita, y pues bueno, crecieron los hijos. Y los 3 mayores se fueron a Estados Unidos a trabajar. El 4º hijo, muy estudioso y trabajador, empezó a estudiar arquitectura. Todos los hijos eran muy unidos. De pronto, doña Chuy, los hijos mayores les fue muy bien en Estados Unidos, pusieron un restaurante y con eso ayudaban a su familia. Entonces un día se dio el cumpleaños, iba a ser el cumpleaños de doña Chuy, y entonces llegó el hijo que estaba estudiando arquitectura con uno de sus maestros y le dijo: mamá, mis hermanos han decidido regalarte la casa de tus sueños. Así es que traje a mi maestro arquitecto para que él nos ayude a diseñar la casa como a ti te gustaría. Y empezó la señora, luego, emocionada, y mira, quiero una cocina grandota, un comedor grande donde vengan todos mis hijos y mis nietos, quiero 4 recámaras para los hijos que me quedan, quiero una vidriera bien grande, un jardín. Bueno, empezó a pedir todo lo que quería. Por fin,
Cuando el maestro se calló para decirle: cuando empezamos, señora doña Chuy, necesito que se salga para tumbar todo lo que hay y empezar a construir. Y doña Chuy se le abrieron los ojotes de una manera tan grande y empezó a llorar. Y dijo: no, ¿cómo es que va a tumbar esta casa? Ciertamente está fea y mal construida. Pero cada uno de estos ladrillos nos ha costado sangre, esfuerzo, trabajo, sufrimiento. ¿No podría poner unos castillos, unas salas y conservar los muros? No se imaginan mi esposo y yo, y mis hijos, con cuánto esfuerzo lo levantamos. El maestro impaciente le contestó: mira, señor, a mí no me gusta hacer tonterías. O me permite que tumbemos toda la casa y la hagamos de nuevo, o yo no me comprometo a construirle nada. Pues como sea, los hijos la convencieron y se la llevaron a Estados Unidos. A los 6 meses que regresó doña Chuy y vio su nueva casa, se le olvidó por completo la vieja. Era una residencia maravillosa. Esto es importante. Cuando Cristo viene a llamarnos, y se trata de personas de 40, 50, 60 años, y nos dice: tengo que deshacer todo lo que has hecho en tu vida, porque todo lo que has hecho no sirve para nada. ¡Wow! ¿Cómo nos resistimos o defendemos nuestras imperfecciones, nuestra porquería, nuestro pecado? En vez de con humildad entregarle con fe nuestra vida a Dios, reconociendo nuestra miseria e imperfección y dejando que Él quite y que Él ponga y que Él rompa y nos haga de nuevo. La Virgen María nos pone la muestra, no se resistió. En cuanto fue llamada, no dudó en abandonar su vida totalmente a Dios, diciéndole: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí como tú quieras. Y no tardó mucho después en decir: maravillas ha hecho en mí el poderoso. ¿Quieres que Dios haga maravillas en ti? No trates de salvar la vida que hasta ahorita has llevado. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí la encontrará. Más bien aborrece tu vida, entrégasela a Dios, déjate hacer de nuevo por Él. Y te aseguro que en la medida en que no te resistas y te abandones, vas a poder decir: maravillas ha hecho en mí el poderoso. La vida es temporal y quizá la conciencia de la muerte puede hacernos tomar conciencia de cómo deberíamos tener la valentía de tomar aquellas decisiones que nos acerquen a nuestras metas, en lugar de resignarnos eternamente a vivir una vida infeliz que no cumple nuestras expectativas. No se trata de dar saltos al vacío, se trata de tomarte de la mano de Dios, con la luz del Espíritu Santo, y ponerte a caminar, dedicando más tiempo a partir de hoy a Dios, a tu vida personal. Concreta cuál es tu objetivo, lucha por conseguirlo. Una vez, por cierto, alguien de Nueva York me dijo que nadie le había enseñado a mirar los edificios. Aquellos días, transitando por unas avenidas céntricas de la ciudad, se dio cuenta que siempre caminaba mirando al suelo, pero no a las alturas. Curiosamente, esta experiencia es muy común. Caminamos por la vida evitando pisar los excrementos de perro, evitando hoyos, quizás hasta buscando alguna moneda perdida, pero nos olvidamos de la belleza del cielo, nos olvidamos de las cúpulas. No sé si se han dado cuenta por qué a veces hacen tours en helicóptero en Nueva York,
porque la mayoría de edificios tienen están de veras preciosamente ornamentados arriba. Curiosamente, estos dos estilos de mirar hacia arriba o hacia abajo no tienen por qué ser excluyentes en nuestra vida. Existe un arriba y abajo, una izquierda y una derecha. Sin embargo, a pesar de la movilidad que tiene la cabeza, nuestras cervicales sufren de artrosis y nos demuestra que hemos optado por la rigidez, de tal manera que nos quedamos viendo solo hacia abajo. Curiosamente, Moisés pudo haberse quedado viendo hacia abajo cuando logró sacar al pueblo a la tierra prometida, y venían atrás de él los egipcios con sus caballos y carrozas. Enfrente estaba el Mar Rojo, abajo toda la gente gritando desesperada, y muy inteligentemente volteó hacia arriba. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. Y allí obtuvo la solución. En el nivel espiritual, psicológico, emocional, pasó algo parecido, ya que nos encontramos con otro tipo de endurecimiento. Se trata que nos obliga a ver hacia abajo. Se trata de aquel que es provocado por la apasionada necesidad de ignorarnos en nuestros deseos. Recuerda que no hay mayor desprecio que la falta de aprecio, o sea, la falta de atención. De la misma manera que la artrosis dificulta los movimientos y nos causa dolor, la ignorancia de Dios, la ignorancia que tenemos de nosotros mismos, pone obstáculos a nuestro encuentro con el bienestar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, dice el Señor: el que me desprecia y no hace caso de mi palabra, tiene quien lo juzgue y condene. Será mi propia palabra quien lo juzgará en el último día. Palabra de Dios. ¿Cuántas veces has despreciado a Dios? Por eso vuelvo a insistir, no hay mayor desprecio que la falta de aprecio. Todos los seres humanos tenemos el deseo de cambiar, pero ¿saben qué? Tenemos miedo al cambio. Sabemos que para muchas personas empezar a incursionar en el área espiritual implica un cambio en nuestra vida, tanto en nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de vivir. Y lógicamente, cuando tenemos algún cambio en nuestra vida, nos exige adaptarnos a una nueva forma de vida. Y la mayoría tendemos a resistirnos. Y eso a la larga nos va a producir ansiedad, miedo, mucho más miedo, que si no se sabe cómo enfrentarlo, me va a llevar hasta la depresión. Y entonces, ¿por qué nos sentimos angustiados y ansiosos ante los cambios? Porque el juicio que hace nuestra mente entrenada en las limitaciones más que en la abundancia, nos hace sentir que no es posible, que no somos capaces, y nos paralizamos. No es fácil vivir en un estado de calma y bienestar. Tanto circunstancias externas como internas nos invitan a permanecer en el desasosiego, en la inquietud, en la ansiedad, en el disgusto, fastidio, mal humor, intolerancia, frustración, enojo y momentos depresivos, entre otras cosas. ¿Sabes qué ocurre a veces? Nos faltan palabras para designar o explicar o transmitir lo que nos está pasando. Yo como psicoterapeuta era un problema cuando llegaba un paciente y le digo: a ver, platíqueme, ¿cómo está? No, me siento mal. Pero explíqueme, ¿qué es eso mal? ¿Y mal de dónde? Palabra que me tardaba hasta 2, 3 sesiones, porque no lo sacaba de me siento mal. Sentimos esa sensación de malestar, sí,
psíquico, y algo dentro nuestro nos obstaculiza el saber sobre lo que nos está sucediendo. Decimos me siento mal, pudiendo expresar con esto una gran tristeza, ansiedad, angustia, una bronca, un dolor de estómago o de cabeza, una irritación de ojos, cansancio, etc. Esta palabrita mal sirve para todo. En general se trata de una cuestión de vocabulario, pero cuanto menos vocabulario tengamos incorporado, menor va a ser la posibilidad de expresar con cierta precisión lo que nos ocurre. Tú llegas contra un médico familiar físico y dile me siento mal, y te dice qué le duele, dónde está el mal, todo. Pues va a estar muy difícil. Necesitas puntualizar la pierna, el brazo, la cabeza para que pueda darte el medicamento correcto. Son muchas las personas que buscan un manual para sobrevivir a la vida. Otras personas buscan gurús, místicos, psíquicos, depositan su confianza en médicos, abogados. No obstante, estas personas no poseen este tipo de sabiduría. Por ahora digamos que ese sentirme mal es una forma que tiene tu mente de avisarte que las cosas no están funcionando como tú lo deseas. Y desde la vivencia del malestar podemos interrogarnos y darnos cuenta de lo que nos está pasando. Pero conocer y admitir nuestra carencia y nuestros errores no es para nada agradable. Por eso una de las condiciones para iniciar un cambio en tu vida es saber qué te está sucediendo. En ocasiones no se poseen los parámetros necesarios para ponerse a pensar. Se sufren las carencias, problemas, las dificultades, pero cuesta ordenarlas de tal manera que no solo las conozcamos mejor, sino que nos permite empezar a buscar soluciones. A diferencia de los que buscan soluciones mágicas, hay personas que saben que el conflicto está en ellas mismas y quieren conocerlo de verdad y lo perciben como un algo que no se sabe bien qué es, pero que les hace sentir una sensación de vacío, de angustia indefinida, una vivencia profunda de que la vida tal como la está viviendo no tiene sentido. Un no sentirse bien del que no se puede hablar porque, como dijimos, no se encuentran las palabras apropiadas para definirlo. En los comienzos de esta gran aventura del autoconocimiento, son más las preguntas que las respuestas. Y cuando estas respuestas van apareciendo, nos van brindando los recursos para tomar las decisiones. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es, entonces, ¿qué es el cambio? Como lo hemos estado viendo, llamamos cambio al pasar de un estado no deseado a un estado deseado. Lamentablemente las cosas no son tan fáciles como parecen. A pesar de ser muy fuerte el deseo del cambio, dentro de nosotros hay algo que se resiste, pero la presencia de esa resistencia nos indica que hay dos fuerzas que impugnan, la que tiende a que la persona permanezca dentro de los límites restrictivos de la zona de confort y la fuerza de vida que nos impulsa a trascenderlo. Debemos tomar en cuenta ambas para realizar el cambio. Por lo tanto, es importante checar dónde estoy, dónde me gustaría estar y, lo más importante, los recursos. ¿Cuáles son los recursos que me van a llevar de dónde estoy a dónde quiero llegar? Porque si no cambio los recursos, si sigo siendo el mismo con lo mismo, pues voy a obtener los mismos resultados que hasta hoy. Por eso es importante hablarnos con la verdad, tomar conciencia. La verdad nos hará libres. Hay que dejar de echar culpa, hay que dejar de tener complejos de culpa, abrirnos al amor de Dios. Vamos pidiéndole a Dios en esta tarde
que nos llene de esa luz, que nos permita tomar conciencia, que nos permita cambiar. Vivir es cambiar, el que no cambia no vive, y es cambiando que sabemos que estamos caminando, y que el mejor cambio es caminar por los caminos que Cristo vino a enseñarnos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos pidiéndole a Dios que nos enseñe a caminar por sus caminos, que ya no queremos ser contempladores del camino, que queremos empezar a caminarlo, pero que Él nos dé las gracias necesarias para poder hacerlo. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por estarme escuchando. Estaremos en contacto, primero Dios, la próxima semana. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.